ciudades estadounidenses pudieran convertirse nuevamente en campo de batalla entre uniformados y violentos manifestantes. Una presunta ejecución policial revive el odio y la venganza entre comunidades. Decenas de cuerpos muertos y paramédicos luchando por la vida de otros. Es la escena que se vive en México después de un escalofriante accidente. Caballos y burros enfermos eran sacrificados de manera clandestina para vender su carne descompuesta en el mercado negro. Dolosos crímenes que hoy pagarán percherones y policías. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero Nacional Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con una balacera en un supermercado de Washington, en donde se reporta por lo menos un muerto y un herido. El tiroteo tuvo lugar en un local de Fred Meyer en Richland y hasta ahora solamente se sabe que el atacante es un anglosajón que logró huir. Las autoridades pidieron a la gente evitar la zona mientras investigan y esta es una noticia en desarrollo. En cuanto surjan novedades, nosotros le vamos a informar. Y mire, otra muerte sin sentido en Minneapolis. Hoy de nuevo está en crisis. El incidente involucró a un equipo de SWAT que entró sin tocar a la casa de Amir Locke, de 22 años, y lo mató. Desde Washington, Armando Guzmán tiene todos los detalles de esto, que ya muchos califican como un nuevo caso de brutalidad policial. Es otra vez la gente de Minneapolis en las calles, furiosa, protestando y demandando justicia. Otra vez por la muerte de un joven negro a manos de la policía. I would like to see the police officers held accountable, first and foremost. We need to end police brutality, end these no-knock warrants, stop the lying. Las cámaras de los uniformes de la policía muestran al equipo antichoque de Minneapolis ejecutando un cateo sin antes identificarse y tocar. Los gritos no los identifican como policías y llevan armas en las manos. El habitante del departamento que tenía en su poder una pistola trata de levantarse. Es cuando el oficial, Mark Hanneman, le dispara 3 veces y lo mata. Todo duró 9 segundos. La víctima se llamaba Amir Locke. Tenía licencia para portar armas de fuego y no tenía antecedentes. These no-knock warrants have deadly consequences for innocent black people. El abogado de la familia dice que las irrupciones policíacas, sin anunciar que es la policía, ponen en riesgo mortal a la gente. You could knock on the door and announce that, hey, the police, we have a search warrant, so people were in the middle of the night and while they're in slumber, hear somebody coming in their house and then feel like they were being burglarized. Las entradas de la policía sin anunciarse causaron muertes como la de Breonna Taylor en Kentucky en el 2020. Eso entonces hizo prometer a las policías del país, incluida Minneapolis, que restringirían esta práctica para evitar más muertes inocentes. Las entradas sin anunciar se llaman en inglés no-knock raids y en el 2021 causaron 90 muertes, una reducción de las 139 causadas en el 2020. Lo peor en la muerte de Amir Locke es que ni siquiera estaba enlistado como sospechoso en la orden de cateo. Both a no-knock and a knock search warrant were obtained so that the SWAT team could assess the circumstances and make the best possible decision about entry. Pero con Amir Locke la policía no tomó la mejor decisión y no solo se equivocó de sospechoso, sino que mató a alguien con permiso para poseer y portar un arma de fuego. Todo esto ya tuvo un efecto porque hace un par de horas el Cabildo de la ciudad de Minneapolis prohibió este tipo de operaciones de la policía. No pueden entrar en ningún lado sin antes avisar que se trata de un cateo, que hay una corte de justicia que está respaldando ese cateo, que hay una firma de un juez y que es la policía quien está conduciéndolo. No lo pueden volver a hacer por sorpresa a partir de hoy. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Gracias, Armando, por este reporte. Mire, por otro lado, la administración Biden advirtió que si Rusia invade Ucrania, el costo humano sería de unos 50,000 muertos. El asesor de Seguridad Nacional detalló que el ejército de Vladimir Putin ha acumulado al menos un 70% de las fuerzas que necesita para una invasión a gran escala y alertó que eso podría ocurrir en cualquier momento. Y gran controversia se desató una solicitud de una aerolínea Delta al gobierno federal para que prohíba volver a viajar en vuelos comerciales a los pasajeros indisciplinados que pongan en peligro los vuelos comerciales. Víctor Cordero tiene la información.
¿Turbulencia legal? Eso es precisamente lo que se avecina por la petición que hizo la aerolínea Delta al Departamento de Justicia para crear una lista negra con los nombres de los pasajeros que ellos consideran rebeldes, que dicen desatan peligrosos problemas durante los vuelos al negarse a obedecer las reglas de seguridad, sobre todo las relacionadas con el mortal COVID-19. Este tipo de incidentes se disparó en Estados Unidos desde el año 2020, lo que se atribuye en gran parte al estrés que ha provocado en los usuarios la orden de la Administración de Seguridad en el Transporte de usar mascarillas en aeropuertos y aviones. Desde ese año, la agencia ha recibido 5.891 reportes, de ellos 4.290 fueron por el rechazo al cubrebocas. La aerolínea Delta sugirió en una carta que envió la semana pasada al procurador general Merrick Garland que debería haber tolerancia cero para todo aquel que con su conducta ponga en peligro y en riesgo a los pasajeros y también a la tripulación. En la misiva, el presidente ejecutivo Edward Bastina especifica que la ayuda que les están solicitando su compañía al gobierno federal es para establecer una lista a nivel nacional para que quien cometa indisciplinas durante un vuelo nunca pueda volver a viajar en aviones comerciales. La petición revivió el debate sobre si se debe crear una nueva lista de personas no gratas o no bien recibidas en los aviones, pero los críticos advierten que las medidas podrían enfrentar algunos de los obstáculos de la que actualmente tiene en vigor la Administración de Seguridad en el Transporte para los sospechosos de terrorismo. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. Y es que con pasajeros así, ¿quién quiere viajar, verdad? Mire, revelan la identidad de un aspirante a integrar las Fuerzas Especiales SEAL que murió al terminar un entrenamiento llamado La Semana del Infierno. Se trata de Kyle Mullen, quien tenía 24 años, falleció en un hospital de San Diego luego de que él y otro compañero presentaron síntomas de un padecimiento desconocido. El otro marino está reportado en condición estable. Y vamos a cambiar totalmente de tema, y es que en estos tiempos de pandemia a muchos estudiantes se les dio la posibilidad de elegir entre ser calificados con las ya conocidas letras A, B o C, o simplemente que su resultado fuera aprobado o no aprobado. Wendy Castillo está con nosotros en el estudio y nos dice cuáles son los pro y los contra de esta situación. Buenas tardes, Wendy, bienvenida. Hola, buenas tardes, Palmira. Antes que nada, esta calificación de aprobado o no aprobado podría no ser aceptada en muchas universidades, pero por otro lado también frenaría la disminución en la matrícula en colegios comunitarios de California. Miles de alumnos que deben trabajar y estudiar ven frustrados sus sueños al no sacar las calificaciones necesarias para poder transferirse a una universidad. Por eso están optando por una calificación simplemente de aprobado o no aprobado para seguir obteniendo créditos por las clases sin afectar su promedio. Puede beneficiar a muchísimos estudiantes durante esta pandemia, pero definitivamente yo me iría más con grados en letra. ¿Por qué? Porque así mismo podríamos ver en dónde necesitamos más de enfocarnos en ciertas materias, si necesitamos tutoría. Va a ayudar para que un estudiante no solamente se enfoque en la letra o el grado que está obteniendo, sino que se enfoque en la clase que está tomando y así la pueda entender mucho mejor. Aunque el sistema de calificación de aprobado o no aprobado ha sido un salvavidas de expedientes académicos diseñado para evitar que los alumnos abandonen los estudios, conlleva a un riesgo considerable para el proceso de transferencia hacia las universidades, incluidos muchos en los sistemas de la Universidad de California y la Universidad Estatal de California, que requieren calificaciones con letras en materias básicas. El sistema tiene que cambiar, el sistema está quebrado, pero mientras eso va cambiando, es importante que nosotros nos enfoquemos en esas clases que vamos a necesitar, esas materias que nos van a ayudar para que nosotros podamos salir adelante, cumplir nuestros sueños y alcanzar esos logros en el futuro. Los colegios comunitarios de California y los defensores de los estudiantes sostienen que se necesita una mayor flexibilidad sobre esta forma de calificación, ya que es otro ejemplo de cómo la pandemia ha alterado permanentemente las necesidades de los alumnos. Los estudiantes, padres y además autoridades educativas afirman que los cambios que alguna vez se consideraron temporales y que incluyen más opciones de clases en línea y ofrecen ayudas para necesidades básicas, ahora más que nunca se han vuelto vitales para que los estudiantes puedan seguir cursando sus estudios superiores. Palmira.
Muy interesante, Wendy. Muchas gracias por este reporte. Mire, una exhaustiva investigación logró la captura de un hombre que tenía aterrorizados a los desamparados. Se sospecha que ya le había quitado la vida por lo menos a 2. Anthony Belchi está en Miami y nos cuenta cómo dio la policía con él. Este hombre, Willy Suárez Maceo, un cubano de 25 años, está acusado de ser el asesino en serie de Miami. Al menos habría matado a 2 personas sin hogar del sur de la Florida y habría intentado acabar con la vida de una tercera. Estos asesinatos tienen muchos puntos en común y han aterrorizado a todos, pero especialmente a una parte muy concreta de la población. Los terribles sucesos ocurrieron entre el 16 de octubre y el 21 de diciembre del año pasado. Las 2 víctimas tenían 59 y 56 años. Después de una exhaustiva investigación se descubrió quién era el ya conocido como asesino en serie de los desamparados de Miami. Es increíble el seguimiento que se hizo, la tecnología que se usó para capturar las imágenes y la información necesaria. La policía logró identificar el vehículo gracias a las cámaras de seguridad y en el momento de su arresto el hombre portaba la misma pistola que había utilizado para cometer los asesinatos. El Departamento de Homicidios de la Policía de Miami entregó suficientes evidencias para incriminar a Willy Maceo, de 25 años. El hombre confesó haber actuado contra los sin techo porque creía que eran los grandes olvidados de la población y que no se haría ninguna investigación, pero no ha sido así. La policía de Miami ha dedicado muchas horas para resolver estos casos. El hombre que está arrestado sin derecho a fianza podría enfrentarse a la cadena perpetua o a la pena de muerte. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticiero Estrella TV. Gracias, Anthony, por este reporte. Nos vamos a quedar en la Florida porque hay una mujer que caminaba con su bicicleta por un puente de la Florida. Falleció tras caer desde una altura de 6 pisos. La víctima se dirigía a West Palm Beach cuando estaba cerca de 3 metros de cruzar. El puente comenzó a elevarse. La mujer trató de aferrarse a la estructura. Un transeúnte quiso ayudarla, pero no pudo evitar que cayera. Así llegamos a un corte comercial, pero regresamos. Interrumpen abruptamente el sueño de cientos de migrantes para despojarlos de su campamento. Y la imprudencia provoca un terrible choque y llena de sangre una carretera mexicana, varios muertos y decenas de heridos. Y desmantelan una banda de supuestos carniceros que vendían carne de caballo y de burro hasta en mal estado. Continuamos con la información y un amargo despertar tuvieron hoy cientos de migrantes que fueron desalojados sorpresivamente de un campamento en Tijuana. En esa ciudad fronteriza está nuestra corresponsal Yolanda Morales, quien pudo hablar con algunos de ellos. Eran casi las 5 de la mañana del domingo. Llegaron al albergue improvisado El Chaparral más de 100 elementos de la Guardia Nacional. No estaban armados. El operativo, reubicar a los migrantes que estaban a punto de cumplir un año viviendo en las inmediaciones de la garita El Chaparral, en Tijuana. Ay, pues mire, a mí se me parte el corazón porque yo en Honduras dejé todo tirado. Vine a Tapachula, volví a dejar todo tirado. Y aquí tan siquiera pues tenía mis trastes, mi estufa, donde darle de comer a mis hijos. Y pues vuelven a quedar tirados. Volvemos a quedar sin nada. En la calle y sin nada. Los migrantes aún dormían cuando elementos del gobierno de Baja California y del ayuntamiento de Tijuana llegaron a avisar que tenían que desalojar lo que había sido su casa. Su ropa, su cobija, alimentos, todo lo tenían que dejar para ser trasladados a un albergue. La peor noche, porque uno dice, bueno, nos dormimos y ya uno siente, creo que algo va a pasar, porque ya uno ya de madrugada, pues ya uno ya se despierta y dice, qué raro, cuando a veces así no sucede. Sin embargo, el desalojo se desarrolló de forma pacífica y sin conatos de violencia. La salud, la comunicación binacional, sobre todo el interés supremo de la niñez. Entonces fue más que nada por eso el Estado y nosotros estamos participando y la Guardia Nacional. Algunos migrantes tenían casi 11 meses de vivir ahí. Su casa era El Chaparral. 10 meses aquí. ¿Es su casa? Pues prácticamente sí. Horas después de la incursión policíaca, la explanada donde estuvo este campamento por casi un año luce despejada.
Se espera que muy pronto los usuarios de las garitas puedan cruzar de nuevo por aquí hacia Estados Unidos. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticiero Estrella TV. Qué situación tan difícil. Y mire, una extrema medida tomaron otros 12 migrantes para tratar de que se les otorguen documentos de tránsito por México. 12 personas se encadenaron en un parque de Tapachula, Chiapas, para exigir que se agilice el proceso de visas por razones humanitarias. Ellos son parte de un grupo de 20 migrantes que ya cumplió 6 días en huelga de hambre por ese mismo motivo. Y un niño muere de un tiro en la cabeza y su madre es herida por disparos de agentes de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Las víctimas viajaban a ese país con otros 20 migrantes venezolanos en un barco cuando el capitán vio a la Guardia Costera e intentó regresar a Venezuela. Pero los oficiales abrieron fuego, dicen, porque temieron por sus vidas. Qué barbaridad con los inmigrantes. Vamos a otra pausa comercial y regresamos. Un horrendo accidente cobra la vida de varios pasajeros de un autobús en una carretera mexicana. Mucha gente compraba carne en los mercados sin saber que salía de un matadero ilegal y muy insalubre. Continuamos con la información y mire, un horrendo accidente carretero en Cancún terminó con la vida de varios pasajeros que viajaban en un autobús. También hubo decenas de lesionados. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez reporta quién tuvo la culpa de esta tragedia. Al menos 14 muertos y 28 heridos es el saldo que hasta el momento dejó un choque y volcadura entre un autobús de pasajeros y un camión de carga que trabajaba en las obras de la construcción del Tren Maya en la autopista Cancún-Mérida. Así se les escuchaba a los tripulantes malheridos y aún conmocionados suplicar por ayuda. Tiene que salir, señor. ¿Por qué? Ahí se va a quedar. Tengo a alguien aquí adentro. No, es que no podemos entrar. ¿Por qué no? No han llegado todavía la gente. ¿Qué gente? Para sacarla. Según los primeros reportes, el camión de volteo habría salido sorpresivamente al paso del autobús de pasajeros que tras el impacto volcó. Ahí está, que ayuden a sacar el bebé. Hay un bebé allá. Se está esperando tener los peritajes que es muy probable que señalen que el volquete se le atravesó prácticamente el autobús y en su afán de no impactar de frente, al parecer, repetimos, el chofer hizo una maniobra que lo sacó de la carretera y que terminó volcado. De acuerdo con la lista preliminar de la empresa de transporte turístico, en el autobús viajaban al menos 45 pasajeros, entre mexicanos, extranjeros y menores de edad que se encuentran hospitalizados. Incluso hace unos días, transportistas ya habían advertido sobre el peligro de las obras del Tren Maya en la carretera. Ya no queremos más muertes, ya estamos cansados de eso. Vamos con ese miedo porque dices, ay, pues ya pasó, le pasó ayer a mi primo, pues a mí también me va a pasar. Asaltos, robos de transporte y accidentes han convertido las principales carreteras del país en rutas de la muerte, donde miles han tenido un trágico destino. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Bueno, miren, tanto buscadores voluntarios encontraron osamentas, ropa y huesos calcinados en el desierto de Sonora. Se cree que los restos son de 3 o 4 personas y los rastreadores, en su mayoría madres que intentan encontrar a sus hijos desaparecidos, dijeron que el sitio ubicado en la localidad de Santa Ana era un campo de exterminio. Y descubren en Colombia un matadero ilegal desde donde salía carne de caballo y burro de muy dudosa calidad para su venta en los mercados. Lo más increíble fue que entre los arrestados había hasta policías, imagínese usted. Carolina Gómez nos informa desde Bogotá. Caballos y burros enfermos, un hallazgo que a cualquier ama de casa le pondría los pelos de punta. En diligencia de registro de allanamiento realizada al inmueble se encontraron 70 kilos de carne de caballo y burro. Además, 2 congeladores en mal estado, con cerca de 100 kilos de carne y vísceras de equinos y asnales. La banda conocida como los percherones no solamente inundaban los mercados de la costa atlántica colombiana con este tipo de carne, sino que contaminaban indiscriminadamente los ductos con los residuos líquidos en la ciudad de Barranquilla, donde operaban. También se estarían haciendo vertimientos ilegales al alcantarillado de la ciudad, producto de los desechos del sacrificio de los animales. En total fueron capturadas 6 personas, 2 de ellos integrantes de la Policía Nacional en servicio, que según las pruebas eran los que permitían, omitiendo sus funciones, el desarrollo de estas actividades ilícitas.
La Fiscalía imputó los delitos de maltrato animal, concierto para delinquir, contaminación ambiental, corrupción de alimentos y corrupción a servidor público, entre otros. Un juez los mandó a la cárcel, pero la defensa apeló la decisión. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero Estrella TV. Llegamos a la última pausa, pero al regresar crean un verdadero ambiente de circo en una clínica para que los niños no tengan miedo de vacunarse contra el COVID-19.